tiempos son diferentes. ¿Mm? Bueno, comencemos entonces. Hoy vemos pasivo y previsiones. Supongo que habrán podido ver las clases y que ya tienen anotaditas las dudas, las preguntas que quieren hacer hoy, ¿sí? No tenemos prevista para hoy una clase, digamos una actividad, como para las unidades anteriores. De todas maneras, la estamos viendo, creo que se la vamos a dejar abierta, como siempre, en un foro para que la puedan hacer con tranquilidad, ¿sí? Y otra cosa que tienen pendiente, que me estaba fijando, es es la actividad de inversiones. Hay solamente en el foro de inversiones, de la actividad que tenían, hay solamente tres, o dos, sí, dos, tres, son tres. Las participaciones son solamente tres en esa actividad, que está bueno que la hagan, ¿sí? Los va a ayudar eso, sobre todo cuando tengan que rendir el examen final. Al margen de que, obvio, los ayuda ahora para poder enfrentar la práctica, con mayor razón en un examen final. Así que esas actividades están muy buenas que las hagan. Hay muchas, hay preguntas, cuando estamos evaluando en el examen final, muchas consignas tienen que ver con algo parecido a lo que le estamos dando ahora. Son ejercicios de aplicación de los conceptos, de todo lo que van aprendiendo, donde vemos que hay fallas, que les cuesta, bueno, eso estamos tratando de hacer, digamos. ¿Mm? Así que bueno, comencemos chicos, los escuchamos. ¿Qué dudas tienen? ¿Mm? ¿Qué consultas quieren hacer con respecto a la unidad? Vamos por orden, eso sí, no estemos saltando del principio al final, sino tratemos de ir por orden. Si quieren, tomen de guía, como siempre, el Power, y de ahí vamos avanzando. ¿Sí? Importante, y muy importante en esta unidad, eh, saber diferenciar los pasivos. ¿Sí? Primero que nada, la gran clasificación que hay en el pasivo, tenemos por un lado las deudas y por otro lado las previsiones. Y dentro de las deudas también tenemos una clasificación, digamos, que la deben manejar bien, que debe quedar clara. Esos conceptos deben estar claros. Nos estamos refiriendo básicamente a las obligaciones, a las deudas, que son ciertas, aquellas que son determinadas y aquellas que son determinables. ¿Cuál es la diferencia que existe entre esos dos tipos de deudas ¿sí? O de obligaciones que contrae el ente con terceros? Eso es muy importante y no lo saben expresar bien o no lo comprenden bien, no sé, pero es más, tienen que tener claros esos conceptos y ejemplos inclusive. ¿Sí? Tenemos que poderlos llevar a ejemplos a todo. Eso cuesta, no es fácil, en algunos casos es fácil, sí, en otros no, pero lo ideal sería que lo manejen siempre con ejemplos, todo lo que vemos con ejemplos. ¿Mm? Así que bueno, Profe, sí, sí, Nancy. Estás sin audio, sin sonido. sí, profe, Ahí. eso es lo que no me había quedado muy claro con el ejemplo, no le pude terminar de entender lo que son Ajá. obligaciones. La Bueno, a ver, diferencia, charlemos un poquito. ¿Vos qué entendiste? ¿Qué entendiste por obligaciones ciertas determinadas? A ver si eh, podemos terminar de redondear el concepto que vos tenés y para que les quede claro a todos. ¿No? y las ciertas, que por ejemplo, cuando nosotros
el bien o el servicio que adquirimos ha sido concebido, o sea, mediante un contrato legal o algo así, ¿no es cierto? Las determinadas es cuando cede el bien o servicio, o sea, quien está cediendo el bien o el servicio es el proveedor, y las determinables es que no ha sido establecido ni aceptado por quien aceptó el servicio. Claro. Ahí vamos. En este caso hay dos partes, ¿no es cierto? Está la empresa por un lado y está un tercero por el otro, que normalmente lo vamos a llamar con las deudas comerciales a ese tercero que es el proveedor, son los proveedores. Entonces, lo que vos decías recién era de que cuando existe una obligación cierta para la empresa, ¿sí? Cuando hay, lógicamente, tiene que haber un hecho que origine o que dé nacimiento a esa obligación, a ese compromiso, ¿sí? Que asume la empresa con ese tercero. Y eso se da cuando el bien o servicio que la empresa está comprando o está contratando, en el caso de que sea un servicio, la empresa lo recibe de conformidad, ¿sí? Por un lado, y también se conoce, con respecto a esa operación, digamos, se conoce quién es el beneficiario, o sea, se sabe, se tiene bien individualizado cuál es ese tercero con el que la empresa está actuando, digamos, y también se sabe cuál es la fecha, cuál es la forma en la que se debe cumplir con esa obligación, con ese compromiso. Miren todos los datos que estamos dando. Se conoce la persona, el beneficiario, o sea, tenemos claro quién es el acreedor o el proveedor, ¿sí? Sabemos cuál es la fecha en la cual se debe dar cumplimiento con esa obligación o se debe cancelar la obligación, y también la forma en la que se debe cancelar la operación, ¿sí? Y por supuesto, el monto o el importe que se debe satisfacer, es decir, con el cual debe cumplir la empresa para cancelar esa obligación. Cuando se dan todas esas características es porque estamos ante una obligación que es cierta, ¿sí? Es exigible, es ineludible, la empresa no puede decir, no sé cuándo tengo que pagar, no sé cuánto es lo que le debo, no sé, ¿se entiende? O sea, todos esos datos están muy claros, digamos, y precisos, entonces por eso decimos que es una obligación cierta, exigible, ineludible, ¿sí? Bueno, ahora, con toda esa información, ahí, digamos, podemos encontrar, como vos decías, Nancy, las obligaciones que son determinadas, ¿sí? En este caso, es cuando va a ser determinada la obligación, cuando ese valor o ese importe al que hicimos referencia recién, ese monto a satisfacer, por el bien que la empresa está adquiriendo o el servicio que está contratando, está establecido o ha sido establecido por quien cede ese bien o servicio, o sea, ha sido determinado o establecido, en este caso, por el proveedor o acreedor, según se trate, ¿sí? Y por supuesto, tiene que haber sido además aceptado por la empresa, porque esto claramente es una operación donde las dos partes se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que una obligación es determinada. ¿Mm? Y también, lógicamente, hay otra cosa importante en este tipo de deudas o de obligaciones, en que existe esa documentación que respalda esta operación que estamos nosotros mencionando, ¿sí? Si tenemos la documentación respaldatoria, por ejemplo, si la empresa compra mercadería, vamos a tener la factura que corresponde. Si contrata un servicio, como puede ser, no sé, un honorario profesional, también vamos a tener la factura o el recibo correspondiente, ¿sí? Emitido por ese profesional que nos está prestando el servicio. Entonces, están todas estas cuestiones muy, muy claras y establecidas. Entonces, ahí la obligación es determinada. Ahora, ¿cuándo decimos que es determinable? ¿Mm? Cuando ese valor de los bienes o servicios que la empresa compra o contrata aún no ha sido establecido por quien cede ese bien o ese servicio, ¿sí? Y tampoco ha sido aceptado por la empresa, ¿sí? Entonces, en este caso, como ese valor o ese importe o ese monto no está determinado, ¿quién lo va a tener que determinar? Lo va a tener que determinar el deudor, o sea, en este caso la empresa.
¿Sí? ¿Para qué? Lo va a tener que determinar para que pueda registrar en su contabilidad ese compromiso cierto que tiene, digamos, con ese tercero, ¿sí? Porque no podemos registrar algo contablemente si no sabemos por qué importe hacerlo. Entonces es un dato muy importante que lo necesitamos y bueno, la empresa lo va a tener que determinar. Ahora, lo importante también acá es distinguir ante qué situaciones estamos. A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner acá de una obligación determinable donde la empresa tenga que determinar ese valor o ese monto? Y esto se da mucho, dijimos, en los servicios, cuando la empresa, por ejemplo, contrata servicios que hacen a su actividad habitual, por ejemplo, los más conocidos, la telefonía, luz, gas, internet, ¿sí? Esos son servicios que se facturan de forma periódica, porque ustedes vieron que se reciben las facturas de forma periódica, normalmente la mayoría es de forma mensual en que se reciben esas facturas. Pero ¿qué pasa? La empresa está en una situación donde, por ejemplo, no cuenta todavía con esa factura porque no la recibió. Entonces, ¿en qué momento procede? O sea, la empresa tiene que proceder a determinar ese valor. Y bueno, lo va a tener que hacer todos los meses, todos los fines de mes, ¿sí? Si es que la empresa realiza digamos, un reconocimiento mensual, digamos, de ese consumo que ha hecho de la luz, del gas, de internet, de lo que sea, ¿sí? Sí, se registra todos los meses. Y por supuesto, lógicamente, con mayor razón, el cierre del ejercicio. Ustedes fíjense, un cierre de ejercicio con fecha 31 de diciembre, la factura que nos dice, la factura de luz que todavía no llegó a 31 de diciembre, o no sabemos cuánto es lo consumido por ese último mes, por ejemplo, la empresa lo va a tener que estimar para poder registrar lo que debe en concepto de luz, digamos, hasta el 31 de diciembre, que es la información que debe contener en los estados contables, ¿sí? Bueno, ¿y cómo lo puede hacer? Y lo puede hacer analizando la documentación que recibe la empresa entre la fecha de cierre del ejercicio, o sea, entre ese 31 de diciembre y la fecha de emisión de los estados contables, porque el ejercicio cierra el 31 de diciembre, pero hasta que la empresa está en condiciones de emitir la información contable, ¿sí? De hacer todo el proceso contable, que es lo que vamos a ver en las unidades próximas, y poder confeccionar esos estados contables para brindar esa información, va a transcurrir mínimamente un periodo de 3 a 4 meses, que es el plazo que tiene, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, con seguridad la empresa va a recibir esa factura y bueno, ahí va a poder registrar, digamos, ese pasivo. ¿Mm? Va a poder tener conocimiento de ese valor consumido por el servicio consumido de ese periodo y va a poder registrar ese pasivo. ¿Mm? En ese caso lo va a tener que determinar la empresa de esa manera, buscando la información en ese momento. ¿Sí? Y otro ejemplo claro de una obligación determinable es cuando la empresa debe liquidar los impuestos. Entonces, en este caso, supongamos el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Cómo se liquida ese impuesto? ¿Mm? ¿De qué manera? ¿No recuerdan eso? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Eso está en la unidad esta que estamos viendo. ¿Cómo se determinan los ingresos brutos? ¿Con qué periodicidad? ¿Es un impuesto de qué tipo? Provincial. Muy bien, muy bien, Gloria, es un impuesto provincial. ¿Y cómo lo determinamos? En forma mensual a fin de mes. Muy bien, en forma mensual. Bueno, y en este caso, ¿quién hace el cálculo? ¿Quién hace la determinación de cuánto la empresa debe ingresar al fisco en concepto de este impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Quién hace eso? Nosotros, la empresa. La empresa. Entonces el Estado ahí le impone la carga, esa carga a la empresa, ¿sí? Al contribuyente. Entonces la empresa ahí es también la que determina. El fisco no le dice en este caso, vos empresa me tenés que pagar todos los meses tanto de ingresos brutos. No, la empresa es la que tiene que determinar cuánto todos los meses. Tiene que hacer la correspondiente liquidación.
del impuesto en base a la información que tienen, por supuesto, que en este caso ya sabemos que el grueso de la base imponible está compuesto por las ventas, ¿sí? También hay otros conceptos que integran la base imponible, pero el grueso, bueno, son las ventas. Entonces, la empresa es la que determina esa obligación todos los meses, ¿sí? Y con mayor razón el cierre del ejercicio, correspondiente al último mes. Entonces, ese es otro claro ejemplo de una obligación de tipo determinable, cierta y determinable. ¿Por qué cierta? ¿Es exigible o no es exigible? ¿Es ineludible esa obligación para la empresa? ¿O si quiere Sí, o no paga el impuesto? ¿Cómo es? sí o sí tiene que pagar. Claro, sí o sí tiene que pagar, entonces es una obligación cierta, exigible. Lo que pasa es que no se sabe cuál es el monto, ¿sí? Eso lo determina la empresa. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro Sí, ahora, profe. Nancy y los demás? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y cómo sería un ejemplo de deudas determinadas, profe? Y lo que les dije primero, cuando la empresa, por ejemplo, compra mercaderías y el proveedor le entrega la factura, esa deuda está determinada porque vos conocés absolutamente todo, todos los datos relativos a la operación, ¿sí? Vos hiciste una compra, vos empresa hiciste una compra, te comprometiste a pagar la mercadería que compraste, el proveedor se comprometió a entregarte la mercadería y te dijo, ¿sí? Convinieron entre las partes cuándo pagarla, de qué manera la vas a pagar y el monto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta esa mercadería? Y tenés el comprobante que refleja todos esos datos que estamos analizando. Entonces, ahí tenés un ejemplo de obligación cierta, exigible, ineludible y también es determinada porque se conoce absolutamente todo referente a esa operación, a esa obligación o a esa deuda contraída por la empresa con ese tercero que es el proveedor o un acreedor, depende. Bien, ¿Se profe, entiende? muchas gracias. Sí. No, no hay por qué. Muy Profe, bien. también podría ser como ejemplo de obligaciones determinables los impuestos, las ganancias a pagar o, por ejemplo, el IVA saldo a pagar. Y perfectamente. Son ejemplos de otros impuestos que la empresa debe determinar, que el fisco no le dice cuánto es, ¿sí? Sino que la empresa lo debe determinar, debe calcular el impuesto a las ganancias todos los años y lo mismo el IVA de manera mensual. ¿Sí? Sí, Son otros. porque, por ejemplo, las empresas también podían hacer anticipos de impuesto a las ganancias y después eso supongo que se va a deducir de lo que tienen que Exacto, pagar. exactamente. Por eso vos los anticipos del impuesto a las ganancias ya los vimos en qué rubro. Como Otros créditos, ejemplos, en claro, de otros otros créditos. créditos. Exactamente, muy bien, muy bien. Sí, sí, así es. Muy bien, les ha quedado claro entonces, ¿no? Muy bien, dice Federico que sí. Ahí está preguntando algo Alejo. Dice, ¿esa retención es un porcentaje fijo? Por ejemplo, el 3% de tu ganancia mensual. Alejo, ¿a qué te referís ahí cuando hablas de retención? No sé en qué momento apareció ese mensaje, no lo vi, recién lo estoy viendo. Profe, me refiero a la retención de los ingresos brutos, ese ejemplo que dio usted. O sea, Ah, si bien no es, por ejemplo, no sé, por decir 100 pesos al mes, pero sí es un porcentaje, no sé, el 3% de tu ganancia al mes. ya Eso, sé dónde vamos. Claro. Vos decís que por ahí es como que no te está encajando que sea determinable porque sabés que el importe que tenés que abonar un 3%, digamos. ¿Por eso? claro, Ajá, bien. A ver, dos cosas, Alejo. Vos estás hablando ahí de retención, ¿sí? Y el impuesto sobre los ingresos brutos, es verdad que existen retenciones del impuesto y como también hay percepciones del impuesto. Pero en este caso estamos hablando de la obligación mensual de ingresar ese impuesto a rentas, ¿sí? Entonces no es la retención a la cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Estamos hablando del impuesto, de la obligación
cuando vos haces el asiento todos los meses que dice impuestos sobre los ingresos brutos a impuestos sobre los ingresos brutos a pagar. De cuando vos estás devengando ese pasivo, esa obligación, cuando estás usando la cuenta impuestos a los ingresos brutos a pagar, cuando la estás acreditando. De ese momento estamos hablando, ¿sí? Es verdad, el Código Fiscal dice, perdón, no es el código, es la ley impositiva la que te da las tasas, las alícuotas a aplicar según sea la actividad que tiene la empresa, porque ese 3% es la alícuota general, pero no es aplicable a todas las actividades. Hay alícuotas que son diferentes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa, sabe qué alícuota es la que tiene que emplear. Pero eso no te está diciendo cuánto es el impuesto. Ese 3% no te determina el monto de la obligación que vos vas a registrar a fin de mes en la cuenta impuesto a los ingresos brutos a pagar, ¿sí? Vos vas a tener que determinar previamente una base imponible que se llama, sobre la cual vas a tener que aplicar esa alícuota y recién ahí determinar el impuesto, ¿sí? El impuesto que corresponde devengar en ese mes. Y ese impuesto muchas veces no es el que vas a ingresar inclusive. ¿Por qué? Porque le vas a tener que deducir, si es que en ese caso la empresa tiene, las retenciones del periodo, ¿sí? O las percepciones de ingresos brutos que haya tenido en el periodo. Entonces va a ingresar solo el saldo resultante, ¿sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, a ese monto, a la determinación de ese monto que es por el cual vos vas a contabilizar, ¿sí? Vas a hacer el asiento contable que refleje esa deuda que tiene la empresa con rentas. Al final de cada mes. ¿Quedó claro, Alejo? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué más, chicos? Profe, la definición que usted, perdón, los conceptos que dijo hace un momento respecto de ineludible, altamente probable, también están en la RT. En concepto de naturaleza lo desarrolló usted, pero también lo vi que está en la RT, ¿puede ser? Sí, claro. En el caso de, acá cuando dice que es debido a un hecho ya ocurrido, se refiere al hecho de, porque dice que está obligado a entregar activo o prestar servicio a otra persona, o es muy probable que ello ocurra. Claro. En el caso de eso se está refiriendo en el caso de la probabilidad. Sí. Se está refiriendo a las previsiones. Ah, Cuando dice que es un hecho ineludible, que es cierto, se refiere a las deudas ciertas, a las deudas, al concepto de deudas. Y cuando dice o es altamente probable que ello ocurra, se está refiriendo a las previsiones. Porque ahí hay un alto grado de probabilidad, no hay certeza, no podemos hablar de deuda cierta. ¿Sí? claro, son Por eso es estimaciones. que, claro, por eso es que surge el concepto de las previsiones, ¿sí? Ujú. Que también tiene Sí. sus características muy importantes que las tenemos que distinguir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Entonces ¿cuáles son las características? A ver, Gloria, ¿qué te acordás? ¿Cuáles son las características de las previsiones? ¿Qué son las previsiones? son estimaciones que pueden darse o que no. La probabilidad, digamos, depende depende del grado de ocurrencia o no sé cómo explicarlo, o probabilidad de que ello ocurra. Sí, está bien. Ahora, eso va a depender de qué. Eso que vos estás diciendo, de que lo que va a ocurrir es un hecho, ¿sí? Es un Sí, hecho que puede llegar a ocurrir en un futuro, y esos hechos son las denominadas contingencias, ¿sí? sí, Entonces, esos hechos que pueden ocurrir en un futuro son los que, si ocurren, van a traer como consecuencia de que nazca una obligación de la empresa para con un tercero. Ahí recién van a hacer la obligación, ¿sí? Mientras tanto, es una previsión, no podemos hablar de deuda, porque todavía no nació la deuda, ¿sí? Si ese hecho contingente ocurre, en ese mismo momento en que ocurra, deja de ser contingente y se transforma en una deuda cierta para la empresa. Por eso reemplazamos
El pasivo que, digamos, estamos registrando bajo el nombre de previsiones, ¿sí? Porque las contingencias se registran con las previsiones. Por ejemplo, una previsión para garantías otorgadas, vos decís, de garantías otorgadas cuando la constituís, previsión para garantías otorgadas. Ahí estás mostrando un pasivo que va a corresponder al rubro previsiones. ¿Sí? Es una deuda, es un compromiso especial, es algo contingente, digamos, ¿sí? Altamente probable que ocurra. Entonces, cuando se da ese suceso, cuando se da ese hecho o esa contingencia, ya deja de ser previsión para garantías otorgadas. Se cancela la previsión cuando ocurre eso y aparece el verdadero pasivo. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí también tiene sus características. ¿Por qué? Porque el monto de esa posible o esa futura obligación que pueden hacer de la empresa para con un tercero, también va a tener un monto estimado. La empresa lo va a tener que estimar. Cuando registre las previsiones, sea cual fuere, va a tener que estimar ese monto. Pero por supuesto, lógicamente, siempre sobre bases razonables. La empresa no puede sentarse a inventar. Entonces, por eso las características son importantes. Primero que nada, tiene que haber una alta probabilidad de ocurrencia de ese suceso, de esa contingencia, ¿sí? Y existiendo esa alta probabilidad, debemos tener bases razonables para poder determinar ese monto. ¿Se acuerdan cuando vieron el cálculo de las previsiones para deudores incobrables? Que habían diferentes maneras de estimar o calcular ese monto. Bueno, a eso nos estamos refiriendo, no es que la empresa toma un número al azar y registra la previsión. Debe haber bases razonables para poder calcular y determinar ese monto. Si se trata de un juicio, la empresa no es la que va a decir, no, va a ser tanto. Es ahí un profesional, en este caso es el abogado, el que sabe y el que puede llegar a determinar cuánto puede ser ese compromiso o esa deuda que tenga altas probabilidades de ocurrencia, digamos, de que la empresa debe enfrentar esa obligación con un tercero. Sí, sí, sí. Bien. Pregunta Paola Gutiérrez si eso está en la Sí. resolución técnica 16. Está la resolución técnica 16, sí. Ahí le dice bien en esa resolución técnica cuándo existe un pasivo, ¿sí? Cuándo debemos considerar que existe un pasivo para la empresa, y también el tema de las previsiones, las características que tienen este componente del pasivo, que son las previsiones. ¿Sí? Acá hay diferentes tipos de obligaciones que podemos encontrar. No solamente van a ser obligaciones, las deudas, digamos, que tenga la empresa, no solamente van a tener un solo origen, pueden tener diferentes orígenes, digamos, pueden deberse a tanto a las obligaciones legales como las que dimos el ejemplo reciente, las leyes impositivas que obligan a la empresa a determinar impuestos, a ingresar impuestos a favor del fisco, sino también pueden ser obligaciones que surjan de contratos celebrados por la empresa con terceros, como por ejemplo cuando la empresa, no sé, qué sé yo, elabora formaliza un contrato de locación con un tercero, porque está alquilando o quiere alquilar un inmueble o un rodado, ¿sí? Para darle un determinado uso en la empresa. Entonces esa va a ser una obligación de tipo contractual, ¿sí? O también las que asume la empresa de manera voluntaria. No necesariamente tiene que ser obligada por la ley o por un contrato, sino de manera voluntaria. Varina Reynoso pregunta, ¿para cada actividad que realiza una empresa puede variar la alícuota de ingresos brutos? Sí. Hay empresas que tienen más de una actividad, por ejemplo, y bueno, tienen que tener un muy buen plan de cuentas diseñado para poder calcular ese impuesto, por ejemplo, porque debe poder tener debe poder identificar o determinar cuál es la base imponible para cada actividad para poder aplicar la alícuota que le corresponda.
Entonces no podemos, en ese caso, el plan de cuentas de la empresa, en ese caso, no puede tener una única cuenta genérica que diga ventas, por ejemplo, ¿sí? Porque si no, ¿cómo hacemos nosotros para determinar el impuesto si la empresa desarrolla más de una actividad? Tendrá que tener la cuenta que corresponde para una actividad, ¿sí? Venta de mercaderías, por ejemplo, o ventas de para la otra actividad, si se trata de un servicio, por ejemplo, venta de servicios. Entonces ahí va a tener claramente diferenciada la base imponible para poder aplicar las diferentes alícuotas. Si no, no hay forma de hacerlo. Por eso es que insistimos mucho nosotros en el nombre de las cuentas, volvemos siempre al plan de cuentas cuando estamos registrando una operación, cuando estamos haciendo un asiento, ¿sí? Entonces no podemos cambiar el nombre de las cuentas así nomás, y ese plan de cuentas debe estar muy bien pensado, debe ser flexible para poder incorporar cuentas que a la empresa le hagan falta para registrar operaciones que comenzó a hacer en algún ejercicio y que antes no las realizaba, ¿sí? Por ejemplo. Pero ese tema de las alícuotas y demás, ustedes no se preocupen por eso porque después lo van a estudiar en impuestos a eso, ¿sí? Lo van a ver muy bien ese tema. Y acá en este caso, si ustedes se fijan en los ejercicios, es un dato que le vamos a dar. ¿Cuál es la alícuota que le corresponde a la empresa de acuerdo a la actividad? Entonces ustedes lo único que tienen que hacer, si les toca un ejercicio de eso, es determinar la base imponible y aplicar la alícuota que le estamos dando, ¿sí? Igual que pasa con el IVA, por ejemplo. ¿Mm? Que ya vieron que hay alícuotas diferentes. Bueno, ¿qué más? Después tienen que tener también presente la clasificación de los pasivos. Ahí los pasivos, cómo están expuestos, cómo se deben exponer, ¿sí? Cómo se clasifican los pasivos y los activos, cuál es la primera gran clasificación que podemos ver en un estado de situación patrimonial de los pasivos. Eso también es un concepto que lo tienen que manejar muy bien, comprenderlo. Corriente y no corriente. Exactamente, corrientes y no corrientes, muy bien. Y nosotros clasificamos esos pasivos en corrientes y no corrientes ¿en base a qué? Muy Al bien, Gaspar. criterio de temporalidad Si esa o deuda va a tardar Exacto. más de 12 meses o va a corresponder al siguiente ejercicio. Bien. Eso en definitiva es lo que estamos haciendo, lo estamos clasificando por eso, digamos, pero como dice Gloria, ahí el criterio que se utiliza para clasificar los pasivos en corrientes y no corrientes es el criterio llamado de temporalidad, ¿sí? En función a que un pasivo va a ser corriente si es que esa deuda es exigible dentro de los 12 meses posteriores contados a partir de la fecha a la cual se refiere la información contable, es decir, los estados contables. ¿Sí? Y no corrientes serán los que son exigibles con posterioridad a esos 12 meses. ¿Mm? Muy bien. Y también, ¿cómo son ordenados? Porque ahí tenemos el gran rubro ese, pasivo corriente y no corriente. Y dentro de cada grupo de estos que son pasivos corrientes y no corrientes, ¿cómo se ordenan los rubros? ¿Por qué tienen ese orden los rubros? según su grado de exigibilidad. Claro, tal cual. Por eso, primero se exponen ¿qué? ¿Qué se expone primero? Las Lo deudas. de lo más exigible, no, perdón. Sí, lo más exigible, ay, perdón. Ahí Sí, se a lo dice. menos exigible, A ¿está ver, bien? exigible, ajá. Está bien. Entonces, ¿pero cómo se llama lo más exigible? Deudas Las comerciales. deudas comerciales. Las deudas, todas las deudas, esos son exigibles, las deudas. ¿Sí? Y lo menos exigible, ¿qué son? Las previsiones. Las previsiones, claro, por eso exponemos primero las deudas, ¿sí? En general, las deudas comerciales, los préstamos, los diferentes tipos de deudas que puede contraer la empresa, ¿sí?
Y al último están las previsiones. Pues recién dijimos, tienen una alta probabilidad de ocurrencia, pero no es una deuda cierta y exigible, ineludible para la empresa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Profe, a mí me surgió una... Solamente quería saber cuál es esto es una duda que me surgió, una cuenta que se llama Control de Calidad a Pagar, que lo habíamos visto en un trabajo práctico de compra de bienes de cambio. Cuando hacíamos una compra al exterior y luego la mercadería llegaba a la empresa y luego Sí, había unos gastos, aparte del flete, que se llamaba control de calidad. Y yo no sí. sabía cuál es el origen o el sentido del control de calidad a pagar y por qué era del rubro remuneraciones. Y Porque por, acá, claro, porque sí. decía que el personal encargado de realizar el control de calidad de la mercadería recibida, que el importe se incorporará en su recibo de haberes. Y Y porque no, la no entendí. empresa tiene que afectar personal para eso, para hacer ese control de calidad. No cualquier empleado de la empresa puede hacer ese control de calidad. ¿Sí? Son personas que tienen que tener cierto conocimiento con respecto a las características de lo que se está comprando, digamos, para poder evaluar si es la calidad requerida o no por la empresa. ¿Sí? Entonces, eso debe ser abonado como corresponde, digamos, por eso es que figura de esa manera. Ah, ok, sí, sí, O sea, porque, no es un gasto que vos vas a registrar así nomás, digamos, ¿sí? Entonces, eso hay que determinar cuántas horas trabajó, cuántas personas intervinieron en ese control de calidad, todo eso tiene que determinarse como corresponde, cuánto es lo que les corresponde cobrar por esa tarea realizada. bien, bien, bien. Sí, porque no sabía cuál podría ser la diferencia con suelos a pagar, por ejemplo, del control de calidad. Entonces, eso es lo único que me quedó ahí la duda de ese trabajo Claro, práctico. y bueno, en ese caso, eso te da la idea de que no hay un personal, no hay personas que estén trabajando en empresas afectadas pura y exclusivamente para esa tarea, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, cuando se necesita de que estas personas desarrollen esa tarea, y bueno, se les paga lo que corresponde, ¿sí? No Sí, es lo mismo que la empresa siempre tiene que tener a alguien en el sector de venta, siempre tiene que tener gente en la parte administrativa que hacen una tarea determinada todos los días, específica, ¿sí? sí, profe. Eso sí, eso estaría en un sueldo, digamos, que la empresa normalmente paga todos los meses, por ejemplo. Habrá Ujú. empresas en donde a lo mejor sí necesitan ese control de calidad todos los días, por el tipo de material que usan, que están comprando, que necesitan. Son situaciones muy particulares, especiales, todo eso depende, como siempre le decimos, todo eso depende de cómo es la actividad, de cuál es la actividad de la empresa. Profe, ¿Sí? Cada empresa es diferente, entonces hay que estudiarla la empresa, hay que saber cómo se maneja, qué actividad tiene, cuáles son las necesidades que tiene la empresa, y en función a eso van a ir apareciendo todas estas cosas. No hay una empresa tipo, digamos, siempre, no es así. ¿Mm? Sí, profe. y profe, ¿Entendiste, Gloria? ¿Sí? Sí, profe, sí, gracias, profe. Muy bien, muy bien. profe, Sí, eh, chicos, sí, sí lo eso escucho. no es- entonces eso de control de calidad sería jovenal, ¿no? Porque, como- porque llega para hacer una actividad en un cierto momento y ya se le paga eso nomás, ¿no? El concepto de jornal, eso ya lo van a ver ahora cuando vean la parte de remuneraciones. Las remuneraciones se pueden pagar en forma mensual, que ahí le llamamos sueldo, ¿sí? Le llamamos jornal cuando se pagan por día, ¿sí? Y a destajo cuando se pagan por cantidades producidas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser un jornal, ahí tendríamos que ver el convenio colectivo de la empresa y ver cómo está configurada esa tarea, ¿sí? Quizás en una empresa donde, como yo recién les decía, esa tarea es una tarea habitual, entonces tiene
personal afectado todo el tiempo para realizar esa tarea y bueno, va a tener un sueldo también igual que los otros, digamos. Y en algunas otras empresas quizás no sea así. Y sea un componente más de su sueldo en ese mes en el que realizó la tarea. Bueno, profe, o Se sea, lo puede liquidar en base a horas trabajadas, no sé, eso va a depender, digamos. mm, Muy bien, chicos. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? Algo muy importante también es saber diferenciar, digamos, las deudas que puede contraer la empresa y poderlas ubicar o poderlas relacionar con en los distintos rubros, digamos. ¿Sí? Son deudas que tienen naturaleza diferente, características diferentes. No confundir, por ejemplo, ustedes ahí también otra cosa que les quería decir, no confundan. Ustedes tienen ahí una partecita en el Power donde les dice clasificación de las deudas. No sé si lo tienen a mano. En esa clasificación de las deudas, es una clasificación. Ahí no estamos dando rubros, ahí no estamos estudiando los rubros. ¿Sí? Estamos sencillamente clasificando las deudas de acuerdo a su naturaleza, digámosle así. Entonces, ahí vamos a tener deudas comerciales, deudas financieras, deudas sociales, deudas fiscales, deudas societarias, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces confunden esto con los rubros. Cuando le pedimos rubros, ponen así, deudas fiscales o deudas sociales. Y no es ese el nombre del rubro, ¿sí? Eso es solamente una clasificación. Entonces, ahí poner atención a qué corresponden cada uno de esos tipos de deudas. Porque es importante que puedan ustedes determinar a qué rubro corresponde, ¿sí? Si no, la información que van a presentar luego en los estados contables no va a estar correcta, digamos. Van a estar exponiendo deudas en un rubro cuando corresponden a otro, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿sí? De qué se trata o qué concepto comprende cada uno de esos tipos de deudas. ¿Ahí tienen alguna duda? ¿Se les ha planteado a lo mejor alguna duda con respecto a algún ejemplo, con respecto a alguna situación que se hayan imaginado de alguna empresa que conocen o que, no sé, y no sepan cómo clasificar un pasivo, en qué tipo de deuda ustedes lo expondrían, por ejemplo, en qué rubro? Yo tengo una duda con otras deudas. Sí. No sé qué ejemplo podría ser. Y bueno, ahí la norma te dice clarito que todo lo que no encuadra en los conceptos anteriores, en las anteriores deudas, son las que se exponen ahí. Entonces vos primero tenés que ver si no corresponde a alguna de las anteriores, ¿sí? Si vos estás seguro que no es deuda comercial, no es deuda financiera o todas las demás, lo vas a poner en otra deuda. ¿Qué ejemplos claros encontramos ahí en ese tipo de deudas? ¿Cuáles serían, por ejemplo? ¿No pudiste encontrar ningún ejemplo? Profe, ¿podrían ser los acreedores? Los acreedores varios. Así es una cuenta que vamos a utilizar mucho, esa, para este caso, digamos, concretamente para este tipo de deudas, ¿sí? Son acreedores, o sea, son deudas que principalmente, podríamos decir, no están relacionadas con la actividad principal de la empresa, ¿sí? Ojo, porque no siempre eso puede llegar a ser así. Hay que tener cuidado cuando uno generaliza, no se pueden generalizar las cosas, ¿sí? Entonces, otras deudas, acreedores varios, como dijo recién, ¿quién fue la que dijo acreedores varios? No me acuerdo. Yo. Gloria, bueno, vos, Gloria. ¿Y a quién le podemos llamar acreedores varios? Esa es la pregunta. Porque está bueno, uno dice, bueno, sí, es un acreedor vario, todos son acreedores, pero la cuenta, ¿cuándo usamos la cuenta acreedores varios? ¿Quién nos imaginamos que puede ser ese acreedor vario? Alguien que debemos, pero que no está relacionado con la actividad principal. Muy bien, por ejemplo, un ejemplo. ¿Un ejemplo de acreedores? Sí, de acreedores varios. Está perfecto lo que dijiste. Ahora imagínate un ejemplo. Ajá.
Y por ejemplo, que le debamos a alguien que, no sé, por ejemplo, de un bien de uso podría ser. Por ejemplo, nosotros le compramos y le debemos por la compra de Al un bien que, de uso. ajá, al que te Y vendió entonces, un bien de uso para la empresa. claro, por ejemplo, no sé, Ajá. Bien, y el bien de uso, a ver, volvamos, tenemos que analizar, chicos, porque acá de memoria no sirve nada, ¿eh? El bien Acá de es uso lo fundamental que reclamo si razonen. está relacionado con la actividad principal. Exactamente, ese es el análisis. Un bien de uso, ¿qué representa para la empresa? ¿Está relacionado o no con la actividad principal de la empresa, el bien de uso? Está relacionado. Súper, sí, está relacionado, son bienes de uso. La empresa los necesita para desarrollar su actividad, ¿sí? Los usa para desarrollar su actividad. Sin esos no puede desarrollar su actividad. Entonces, si está relacionado con la actividad principal, ¿qué tipo de pasivo va a ser para la empresa? y serían La entonces deuda comercial. proveedores de bienes de uso. Van a ser proveedores de bienes de uso, por lo tanto, va a corresponderle qué rubro, encuadrarlos en qué rubro a esos proveedores de bienes de uso. Deudas comercial. Deudas En deudas comerciales. comerciales. Muy bien, en deudas comerciales. Perfecto. Otro ejemplo, ese no va. No son otras deudas. Profe, si sacamos un préstamo del banco macro, ¿sería acreedores varios? Un préstamo con, no sé, con cuotas, digamos. Si piden un préstamo al Banco Macro, el Banco Macro es una institución financiera, ¿no es cierto? Bien. Y ustedes ahí en el pasivo no tienen una clasificación específica para ese tipo de deudas. ¿Sería deudas Sí, financieras? deuda financiera del rubro préstamo. Exactamente, serían las llamadas deudas financieras. Y esas deudas financieras tienen un rubro. Si vamos a hablar de rubro, le corresponde, como dice Manuel, a encuadrarla en el rubro préstamos. ¿Sí? Ahí vamos Entonces, a poner pura y exclusivamente todas aquellas deudas de tipo financiero que la empresa haya contraído con los bancos o con otras instituciones financieras que no sean bancos. ¿Está claro? Ese tipo de deuda solamente. ¿Mm? Otro ejemplo de otras deudas. Si adquiere un rodado para que lo utilice el gerente para movilidad de gerente. ¿Y el Eh, gerente? ¿Quién es el gerente ahí en la empresa? ¿Tiene que ver o no con la actividad de la empresa? no, entonces, em, ¿no sería más viáticos y movilidad deudas de esas? Con traslado tipo. No, ahí tu compañera está planteando de que la empresa compra un vehículo Mm. y que lo va a usar el gerente. Y el gerente se supone que no lo va a usar para irse de vacaciones con su familia. ¿Para qué lo va a usar el auto? Claro, y lo mismo se relaciona con la actividad principal. Yo ¿Lo va a creo que utilizar? Exacto. un Entonces, ejemplo sería si compráramos un rodado para alquilarlo, sería destinarlo para una actividad secundaria. muy bien. Muy bien. Ese tipo de pasivo podría ser un claro ejemplo de otras deudas. ¿Sí? Cuando hablamos de clasificaciones de pasivos, ¿cómo le hemos llamado? ¿Cómo le hemos llamado, chicos? Quiero hablar como está ahí para que usted no se pierda. Otras deudas. Bueno, sí, está bien. Otras deudas. Tal profe, cual, entonces, así el mismo nombre tiene el rubro, digamos. En este caso coincide el nombre del rubro con la clasificación. ¿Sí? Otras deudas. Muy bien. podría ser los alquileres cobrados por adelantado en ese caso también. Los alquileres cobrados por adelantado. Que la empresa tenga, digamos, en algún mes que haya percibido alquileres por adelantado, también irían en otras deudas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Está faltando algo más? Para que lo tengan presente así, que se acuerden rápido, digamos. ¿Qué más? ¿Con quién más puede contraer obligaciones la empresa? Que no Profe, y encuadren bueno, en alguna de las anteriores. Con los, recordando lo y de si los tiene otros deuda con los créditos, trabajadores. me acuerdo. Ah, Ahí están hablando los dos y no entendí nada. Otra Perdón, vez. perdón, perdón.
No, está bien, no importa. Los dos van a hablar. A ver, primero, ¿quién dijo? ¿Gloria? ¿Eras vos? Gloria. Sí, Gloria, a profe. ver. Sí, No, decime, pero Gloria, a ver. es que, bueno, me acordándome lo de el rubro otros créditos cuando teníamos los honorarios a directores y síndicos, y bueno, acá serían honorarios y síndicos a pagar, o sea, a pagar, en el otro era a cobrar. ¿Tenías honorarios de directores y síndicos a cobrar? Cuando teníamos otros créditos y haciendo la analogía para otras deudas, se Sí. anticipo de honorarios y directores y síndicos a pagar. Ujú. Lo dejemos Los ahí. ¿Y honorarios. vos, Manuel, qué habías dicho? A ver, así tratamos las dos cosas. ¿Y vos, Manuel, qué habías dicho? A una deuda con algún trabajador que me prestó plata y yo le debo, ¿no? O sea, el trabajador le prestó plata a la empresa. Claro. Hagamos de cuenta que sea un tercero, mejor. No un No, trabajador. Un tercero, ¿te parece? Un tercero, sí, un tercero, perfectamente puede ser. Sí, sí, ¿por qué no? Se debe, la empresa en este caso tiene un compromiso con un tercero por X motivo, digamos. Necesitaba financiarse para hacer alguna cuestión y bueno, para enfrentar alguna operación, lo que fuera, alguna necesidad. Y bueno, como es un tercero, está bien. ¿Mm? Ahora, mientras ese tercero no sea un banco, ¿no? Está claro, porque si es un banco, ya estamos en préstamos o en deuda financiera, ¿sí? Bien, y con respecto a lo que Gloria dijo, ahí me parece que están un poquito confundidos. No vimos la cuenta honorarios, directores y síndicos a cobrar. ¿En qué caso aparecería en el rubro otros créditos una cuenta de ese tipo para una empresa? Profe, me ¿Ustedes son la confundí. empresa? Era un ¿Eh? anticipo a honorarios. Ahora En sí, anticipo. ahora estamos de acuerdo. Perfecto, Gloria, muy Sí, bien. Cuidado con los ejemplos, ¿sí? Está sí, sí, perfecto. sí. La relación que hiciste está muy buena, está bien, pero cuidado con el nombre de la cuenta, ¿sí? Son anticipos Sí, a sí, sí, directores sí, y síndicos que hizo la empresa, por eso están en otros créditos. Muy bien, sí, así sí, es. profe. O sea que en otras deudas irían, vos decís, los honorarios que tiene pendientes de pago, ¿sí? Ajá, La empresa. sí. Perfecto, ese es el otro ejemplo. Son los ejemplos más comunes que vamos a encontrar. ¿Les quedó claro ahora qué es lo que va en otras deudas? ¿Sí? Yo para poder hacer un análisis de esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, tengo que saber bien cuáles son todas las deudas, esa naturaleza de las deudas, esa clasificación, y por supuesto saber el rubro, porque acá vamos a manejar rubros, y los tengo que conocer muy bien cuáles son los rubros. Porque si yo no puedo repasar que hay una deuda comercial, que hay un rubro préstamo, que hay un rubro remuneraciones y cargas sociales, no puedo hacer ese análisis para ir descartando y saber que no me queda otra, que es otras deudas lo que tengo que trabajar, digamos, o registrar. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ahora Camila recién... Lee ¿Cómo? pregunta, Y dice, profe, cuando habla de clasificar en rubros, ¿se refiere a la estructura patrimonial, o sea, deudas comerciales, préstamos, etcétera? claro, claro. Nosotros acá estábamos hablando recién, yo les pregunté y les dije que tengan en cuenta la clasificación de los pasivos y que no se vayan a confundir esa clasificación, que no la vayan a confundir con los rubros, porque después a los rubros los llaman de esa manera. Los llama así, dice, pero ahí en el Power que nos dieron decía deudas comerciales, decía deudas sociales, decían deudas impositivas. Sí, sí dice, pero estamos hablando de una clasificación de deudas, de pasivos, ¿sí? En cambio, los rubros tienen otro nombre. Ya no hablamos de deudas sociales, hablamos de remuneraciones y cargas sociales. Ya no hablamos de deudas fiscales, sino de cargas fiscales, ¿sí? Es más, dentro de las deudas comerciales que estamos considerando ahí en la clasificación, estamos tomando en cuenta todos los compromisos que contrae la empresa con terceros, ¿sí? Que en este caso son proveedores de la empresa, por eso son deudas comerciales, son proveedores, ya sea de mercadería, son proveedores de servicios de la empresa o pueden ser proveedores de bienes de uso.
Ahí van a estar todos esos proveedores de la empresa, ¿sí? Esas son las deudas comerciales. Y dentro de esas deudas comerciales tenemos que considerar también los anticipos recibidos de clientes. Estamos hablando de la clasificación. Ahora, si ya nos vamos a los rubros, fíjense que ustedes tienen un rubro específico que se llama anticipos de clientes y que no Sí, aparece, en la clasificación de los pasivos en función de su naturaleza. Búsquenlo, fíjense que no está. ¿Por qué? Porque esos anticipos de clientes son sencillamente deudas comerciales, son clientes de la empresa que han hecho un anticipo a cuenta de futuras compras de mercaderías, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Eso está inmerso ahí, dentro de ese concepto de deudas comerciales. Pero si vamos a hablar de rubro, tenemos que acordarnos de que existe un rubro específico para esos anticipos de cliente. Mayra pregunta, si sacamos un préstamo en el banco para comprar un bien para alquilar, Sí. ¿igual se clasifican deudas financieras? Muy buena pregunta. ¿Eso pregunta quién? ¿Mayra? Mayra Gaspar. Mayra, muy bien. A ver, ¿qué opinan los demás? Pensemos un poquito, ¿qué opinan los demás? Hagamos eso de pensar, analizar, porque con esto nos vamos a encontrar muchas veces. Y lo van a tener que dilucidar en un examen, o en un parcial de otras materias que van a ver más adelante. Específicamente le estoy hablando de tercer año. Cuando aprendan a confeccionar los estados contables. Ahí. Sí, la deuda se contrae primero por el banco. O sea que ya estamos hablando de que le debo plata al banco, que es una entidad financiera. Sería una deuda financiera. Y bueno, ahí dice que es un préstamo. Así que ya está. El para qué voy a usar la plata es otra cosa. Es una cosa aparte. Exacto. Claro. Muy bien. Ese es el análisis que hay que hacer, el que hizo Manuel. Si se trata de una deuda financiera, que la empresa ha contraído una obligación con una institución financiera, ha pedido un préstamo para algo, no sabemos para qué. En este caso, el ejemplo es para comprar un bien que la empresa lo va a destinar para alquiler, no lo está destinando a la actividad principal. Bueno, como dice Manuel, eso no nos tiene que importar, porque acá la deuda es financiera y la vamos a clasificar en préstamo, no importa para qué pide el préstamo la empresa. Si para usarlo para la actividad principal o para la actividad secundaria. Es una deuda financiera. ¿Sí? ¿Sí, Mayra? Sí, profe, gracias. Esa era mi duda. Muy bien. ¿Los demás también les ha quedado claro eso? Profe, entonces en ese caso también me surge una duda. Sí. Hay una cuenta que también vimos cuando hicimos los trabajos prácticos que se llama documentos a pagar con garantía prendaria o documentos a pagar con garantía hipotecaria. Y bueno, a su vez tenían las cuentas regularizadoras de interés negativa de vengar, ya sea prendario o hipotecario. Ahí nos dijeron que los rubros que podían estar ambos no es único, sino que podía estar en préstamo o que podía estar en deudas comerciales. ¿Cuándo en cada caso, me refiero, la cuenta está situada en ambos rubros o hay una situación que la lleva a uno u otro rubro? ¿Y de qué va a depender? Porque la empresa puede tener, si la cuenta se llama documentos a pagar u obligaciones a pagar con garantía prendaria, ¿sí? Y tenemos que analizar ahí cuál es el origen de ese compromiso, de esa deuda. ¿Por qué motivo surgió ese compromiso para la empresa? Y ahí recién vamos a saber dónde ubicarla, en qué rubro ubicarla. Yo puedo tener esa cuenta, miren, la puedo tener en deudas comerciales, la puedo tener en otras deudas y la puedo tener también en el rubro préstamo. ¿De qué va a depender que esté en uno u otro rubro? ¿De la actividad principal? ¿Cómo? Claro. ¿De la actividad principal? Si es de la actividad principal, ¿dónde la voy a tener? Deudas comerciales. ¿En deudas comerciales? Sí. Digamos que bueno, a ver, y otra cosa, otro análisis. Después de ese análisis vamos a ver que no es tan así. Muy bien, por ahora lo dejemos ahí. Está bien, Álvaro.
perfecto. Si en un primer análisis yo hago, si es para la actividad principal, la pongo en deudas comerciales, a esa obligación documentada con garantía prendaria, ¿sí? Porque se supone que... Sí, en el Dori. caso del trabajo práctico, perdón, en el caso del trabajo práctico se debía a la compra de un rodado. ¿Y para qué se compraba ese rodado? Para el reparto de mercadería. Bien, o sea que ese rodado está afectado a la actividad principal. Claro, en ese caso era la actividad principal, pero el rubro que nos dijeron, entonces nos pusieron, yo en ese momento no lo analicé porque porque estábamos viendo más la parte de activo, pero ahora viendo la parte de pasivo, bueno, en las clases de prácticas que estaban grabadas, dijeron que estaba tanto en préstamos como en deudas comerciales. Y digamos, hasta ahí no me había dejado el razonamiento. Bien, a ver, quizás faltó explicar por qué en ese caso. Si se trata de la compra de un rodado, como dijeron recién, para que va a ser destinado para el reparto de la mercadería, claramente está afectado una actividad principal de la empresa, ¿sí? Y si ese documento está a favor de una tercera persona que es un proveedor de la empresa, el rubro es deudas comerciales. Ahora, si la empresa se financió, ¿sí?, emitiendo un pagaré a favor de una institución financiera, el rubro es préstamos, sea para la actividad principal o no. ¿Está claro? Y si la empresa contrajo ese compromiso o esa obligación con un pagaré que a su vez tiene una garantía prendaria, para comprar un rodado que lo va a destinar a alquiler, ¿cuál es el rubro en el cual yo tengo que exponer esa deuda? ¿En otras deudas? En otras deudas, exactamente. ¿Se entiende? Claro, porque en principio ahí el préstamo está condicionado a que sí o sí sea para la compra del rodado. No es como que, en el otro caso de que no importaba si para qué lo destinó el préstamo, sino que era sí o sí para la compra del rodado. O bueno, así lo entendí, digamos, cuando decía con garantía prendaria, por ejemplo. Sí, claro, en ese caso digamos que es una fuente de financiación, como le llamábamos nosotros en algún momento que ustedes lo estudiaron, que es de las llamadas por contraprestación, porque ahí lo que está haciendo la empresa cuando pide un préstamo para la compra de un rodado, ¿sí? En este caso no estamos hablando de un préstamo, ¿no? Ojo, estamos hablando, porque si la cuenta se llama obligaciones a pagar, es porque hay un documento firmado a favor de un tercero. Ese tercero hay que ver quién es, primero y principal. ¿Sí? Porque ustedes no se olviden que justamente acá uno de los temas que vimos en el pasivo son dentro del rubro préstamos, cuáles son todos los tipos de obligaciones que podemos encontrar. Y en esa tenemos, por ejemplo, una que se llama, hemos visto una que es cuando la empresa se financia con el banco a través de un pagaré. Es un préstamo, en realidad es un crédito que le otorga el banco a la empresa, pero no tiene la figura de un préstamo, sino que se lo hace a través de un documento de propia firma. ¿Sí? Se firma un pagaré, la empresa emite un pagaré poniendo como beneficiario al banco. Entonces el banco le entrega ese crédito que tiene, por supuesto, determinadas condiciones, le va a cobrar por eso un interés y todo lo demás. Bueno, en ese caso estaríamos frente a una cuenta que diga obligaciones a pagar bancarias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí no importa para qué pidió la empresa el dinero, va a ser siempre una obligación de tipo financiera. Como el análisis que hizo Manuel hace rato. Ahora, si el beneficiario de ese pagaré no es el banco, ojo, hay que ver para qué, quién es ese beneficiario y para qué la empresa pidió el préstamo y dónde lo aplicó, para saber si es deudas comerciales u otras deudas. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, que siempre que entonces, si la obligación... ¿Cómo, chicos? O sea, que siempre que haya una deuda y esa deuda vaya al banco, que la tengamos contra el banco, siempre es deuda, siempre es préstamo, ¿no? Siempre. Siempre es deuda financiera. Las deudas financieras con los bancos no siempre son préstamos. Eso es lo que les acabo de explicar. Puede ser un préstamo o puede ser que la empresa tenga una deuda con el banco por otro
otro tipo de operación que haya realizado con el banco que no es un préstamo. Sin ir más lejos, tienen los giros en descubierto con el banco, por ejemplo, los acuerdos para girar en descubierto con el banco. Es otro tipo de pasivo financiero que no es un préstamo. ¿Sí? El que les acabo de explicar recién, los adelantos en cuenta corriente, los descuentos de pagaré a favor del banco. ¿Sí? Y más, ahora, antes se usaba mucho eso, ahora también se está usando ese tipo de operaciones con los cheques de pago diferido. La empresa emite un cheque de pago diferido a favor del banco. Y se financia de esa manera, sin tener que llegar a pedir un préstamo. ¿Sí? Pero son, ¿qué tienen de común todas esas? Que son deudas financieras, porque están contraídas, porque el beneficiario es una entidad financiera. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, Bien, profe. Mayra, vos querías Deudas decir algo. financieras, son todas deudas financieras, pero cada una tendría su rubro. ¿Cómo que cada una tendría su rubro? Estamos hablando del mismo rubro, Gloria. Préstamos. El rubro es préstamos, común a todo ese tipo de deudas financieras. Profe, y entonces, si yo la obligación a pagar es hacia un tercero, sería deudas comerciales si está afectada la actividad principal. Y si no está Sí, afectada la actividad principal, sería otras deudas. sí, muy bien. ¿Y si ese tercero es un banco? Es una deuda financiera. Entonces el rubro es préstamo. Ahí ya no tengo que pensar para qué pidió el dinero la empresa, para qué lo necesitó o dónde lo aplicó. Es financiera y va ahí. ¿Sí? A ver, si yo les pregunto, por ejemplo, la empresa tiene pendiente de pago el impuesto inmobiliario, tiene una deuda del impuesto inmobiliario por renta por un inmueble que la empresa lo destina para alquiler. Ese pasivo, ¿dónde lo pongo? ¿A qué rubro pertenece ese pasivo, esa obligación? En otras deudas. A otras deudas, dice Álvaro. ¿Los demás qué dicen? En otras deudas porque es para alquiler. Porque es para alquiler. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Todos están de acuerdo? ¿Pero cuál era la empresa? Perdón. ¿Cómo es? Es una ¿Cómo dijo, empresa profe? que tiene una deuda por un impuesto inmobiliario, ¿sí? Le debe impuesto inmobiliario a rentas, pero ese impuesto inmobiliario es de un inmueble que la empresa lo destina a alquiler. Lo Profe, tiene como entonces inversión, ¿sí? Depende de la actividad la principal de cuenta la que empresa. está utilizando ahí es impuesto inmobiliario a pagar en ese caso. Sí, impuesto inmobiliario a pagar inmueble, para inmueble de inmueble en alquiler. Esa es la cuenta. Yo no puedo utilizar la misma cuenta del impuesto inmobiliario para el inmueble donde la empresa desarrolla su actividad principal. ¿Sí? Ahí tengo que diferenciar. Todo lo que es actividad secundaria tiene que estar claramente diferenciada la cuenta. Yo voy a tener en mi plan de cuenta impuesto inmobiliario a pagar si es el impuesto inmobiliario del inmueble donde la empresa desarrolla su actividad. Y voy a tener la cuenta impuesto inmobiliario inmueble en alquiler si es el impuesto inmobiliario del inmueble que la empresa destina en alquiler. ¿Sí? Claro, entonces una está destinada a la actividad principal y la otra no. Claro. Bueno, esa Ujú. deuda en concepto de impuesto inmobiliario, ¿en qué rubro lo ubico? Si es ¿A cuál para la rubro actividad principal, pertenece? si es la primera Claro, que usted mencionó, que es del local que uno usa para la actividad principal, iría en cargas fiscales. Y si no lo fuera, si es de lo que dijo usted del alquiler, de la máquina en alquiler, serían otras deudas. Serían otras deudas. Muy bien. Y todos dijeron sí, otras deudas porque es de la actividad secundaria del inmueble. Está afectado por una actividad secundaria que es el alquiler. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Todos están de acuerdo con eso? Profe, yo también digo que de cargas fiscales. ¿De cargas fiscales cuándo? ¿Siempre o cuándo? Porque Gloria dijo que es cargas fiscales si el inmueble está afectado a la actividad principal y que es otras deudas si el inmueble está afectado a la actividad secundaria. ¿Vos Claro, qué yo decís? digo, independientemente de la actividad, para mí es cargas fiscales. ¿Por qué, Gloria? ¿Por qué, Nancy? ¿Por qué lo pensás así vos? No te estoy diciendo que está mal o que está bien. Quiero que me digas por qué lo pensás así.
porque son deudas fiscales, es lo que yo entiendo, y por eso es lo que yo digo. Perfecto, perfecto. Esa es la respuesta. Acá tampoco me interesa el impuesto inmobiliario, si es por el inmueble que destino a alquiler, si es por el inmueble que lo uso para la actividad principal, si es un inmueble que lo tengo para vender, no me interesa, es un impuesto. El impuesto inmobiliario es una deuda impositiva que tiene la empresa y tiene que ir en el rubro cargas fiscales, sí o sí. Igual que el razonamiento que hizo Manuel hace rato con las deudas financieras, ¿sí? ¿Se entiende? Cuidado cómo razonamos con esto. Con esto hay que tener cuidado, hay que pensar bien, ¿sí? Por eso estamos haciendo todo este ejercicio, porque esto es muy importante. ¿Mm? Es muy importante porque si les damos ejercicio para que ustedes piensen y nos digan qué tipo de pasivo es, o si lo encuadrarían en un rubro o en otro, y fundamenten por qué lo hacen, y bueno, tienen que tener bien claro todo esto que estamos analizando ahora. ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí saber los rubros de memoria si no sé qué es lo que comprende, qué tipo de pasivos comprende cada uno? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora sí, Bien. profe. Perfecto. Ahora Muy sí, bien, profe, chicos. gracias. Se van aclarando las aguas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso espero. Esto es muy importante. Lo que estamos haciendo hoy es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? A ver. Ya les dije yo esto, que tengan cuidado de no confundir la clasificación de deuda con los rubros. Y de ahí salió todo esto. Este análisis que estamos haciendo, que está muy bueno. ¿Qué otra duda tienen? No sé si vos te acordás de alguna otra cosa, Paula, que les cueste o que se confundan, como para que la profundicemos un poquito. Yo es lo que me estoy acordando Sí, ahora. más que nada eso, que confunden la clasificación con los rubros. Sí, ¿no? Sí, 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 casi siempre. Bueno. Profe, por ejemplo, la cuenta documentos a pagar en moneda extranjera. Sí. El rubro al que iría, es que bueno, ahí pues, justamente me confunde porque es documento a pagar, pero ahora que lo pienso, el documento a pagar puede estar no solo en deudas comerciales, también puede estar en otro rubro. Entonces, en este caso, iría también otras deudas, ¿puede ser? Sí, puede ser. Todo depende por qué emitiste ese documento y quién es el beneficiario. Claro, digamos, esto se trató en el tema de deudas de moneda extranjera y digamos, en el ejemplo solamente se menciona proveedores del exterior o documentos a pagar en moneda extranjera. Bien. Entonces, ahora digamos, entiendo que si es por la deuda en sí, yo entiendo que van otras deudas. La cuenta proveedores del exterior creo que está clarita a qué rubro pertenece, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando en general de pasivos en moneda extranjera. Y esos son ejemplos de cuentas que podemos encontrar como pasivos en moneda extranjera. Si nosotros estamos diciendo proveedores del exterior o proveedores en moneda extranjera, ¿a qué rubro va a pertenecer esa cuenta? ¿Deudas comerciales? Exacto, deudas. Muy bien, deudas comerciales. Ahora, analicemos la otra. ¿Cómo era la otra, Gloria? Documentos a pagar en moneda extranjera. Bueno, esa cuenta de documentos a pagar en moneda extranjera. ¿Tengo que pensar ahí yo o no? ¿Qué tengo que analizar? ¿A quién es? ¿Quién es el beneficio? Sí, si ese documento a pagar yo lo extendí a favor de un proveedor que me vendió mercadería del exterior, entonces será deudas comerciales. Y si es porque compré un bien que lo estoy destinando para otra cuestión que no es una actividad principal, y bueno, será otras deudas. Otras deudas en moneda extranjera. ¿Sí? Ah, bien, bien. Sí, es que Claro. como el ejemplo era muy genérico, entonces no lo había razonado tan así. Claro. Así tienen que razonarlo siempre. Porque yo en el plan de cuentas, ustedes no se olviden que en el plan de cuentas, nosotros podemos tener cuentas iguales, que se llamen de la misma manera, pero que tienen un código diferente. No se olviden que los planes de cuentas, las cuentas van codificadas. ¿Sí? Van ahí codificadas y según el código yo sé que pertenece a activos, que pertenece al pasivo, o que es una cuenta de resultado o de patrimonio, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, yo puedo tener
a lo mejor el mismo nombre de la cuenta, pero yo al mirar el código, cuando ustedes estén haciendo la contabilidad y todo lo demás, se van a aprender hasta de memoria los códigos de las cuentas. Entonces, van a saber de qué tipo de cuentas están hablando, si es de qué rubro es, digamos, ¿sí? O de qué actividad de esa cuenta, qué actividad corresponde, si es la principal o la secundaria de la empresa. Pero como en este caso no estamos registrando, no estamos utilizando cuentas con código, es por eso que es importante diferenciar en el nombre de la cuenta, como les dije recién, si es de una actividad principal o secundaria. ¿Sí? Como por ejemplo el impuesto inmobiliario. Impuesto inmobiliario solita es del inmueble que utiliza la empresa para su actividad principal. Y si yo encuentro la cuenta que dice impuesto inmobiliario, inmueble para alquiler, ahí me está diciendo, ojo, ese impuesto inmobiliario es del inmueble que la empresa destina para alquiler. ¿Por qué? Porque no estoy manejando códigos. Si yo estuviera manejando cuentas con código, se pueden llamar perfectamente igual las dos cuentas. Pero yo cuando haga el asiento, ojo con la cuenta que elija. Tengo que ir a la cuenta que corresponde. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué otra duda? ¿Y qué, ya que estamos hablando de pasivos en moneda extranjera, cómo hago yo para registrar un pasivo en moneda extranjera? Porque yo para registrar ese pasivo lo tengo que convertir en pesos, ¿o no? Bueno, Sí, ¿cómo tienes que hago? convertir el tipo de cambio a vendedor. Claro, ahí aplico tipo de cambio vendedor. Está claro por qué es vendedor, ¿no? Bueno, si no hay dudas con eso, está todo bien. No, Muy bien. profe, ¿cómo era? Y cuando vos tenés un pasivo, contraes un pasivo en moneda extranjera, para poder registrar ese pasivo no lo podés registrar en moneda extranjera, lo tenés que convertir en pesos. Para convertirlo en pesos tenés que aplicar el tipo de cambio que corresponda. En este caso, como es un pasivo, es tipo de cambio vendedor. ¿Sí? Eso es lo que les pregunté recién, si está claro por qué elijo tipo de cambio vendedor y no tipo de cambio comprador. ¿Sí, Mayra? ¿Profe? Sí. ¿Y por Sí, qué Federico. tipo de vendedor? ¿Por qué tipo de cambio vendedor? ¿Qué tengo que hacer yo con el pasivo en moneda extranjera? ¿En qué moneda le tengo que pagar yo al proveedor que está en el exterior? Ah, porque yo tengo que comprar los dos, o sea, la moneda extranjera para recién pagárselo, entonces el banco me lo está vendiendo, ahora sí. Tal cual. Y como yo me tengo que poner en el lugar del banco para saber qué tipo de cambio usar, es tipo de cambio vendedor. Ese es el análisis. Muy bien, Mayra. ¿Te quedó claro, Federico? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Están con todas las pilas hoy, ¿no? Están haciendo buenas preguntas. Se ve que han estado estudiando y leyendo un poco. ¿Qué más, chicos? A ver, acuérdense. Profe, Sí. Sí, Nancy. cuando realizamos préstamos hipotecarios, hay un ejemplo ahí en la Filmina que después registra lo que es el edificio y el terreno, y eso no entendí. ¿Por qué? Y es porque el préstamo se solicitó para la compra de un inmueble, por eso es un crédito hipotecario. Vos podés solicitar un préstamo hipotecario al banco solo, con garantía hipotecaria, solo para la adquisición de un inmueble. O de un terreno, ponele. ¿Sí? Entonces, ahí lo que te está mostrando el ejemplo es cómo registras cuando vos pedís el préstamo y el banco te otorga el préstamo y registras la compra del inmueble. Porque vos no podés pedir al banco un préstamo hipotecario y vos después hacer lo que quieras con ese dinero. Porque te lo están prestando para comprar ese inmueble. Es más, la escritura pública que vas a tener por la compra de ese inmueble va a ser también la escritura pública de la garantía hipotecaria. Eso está todo en la misma escritura pública. Y el banco, si vos no firmas primero la escritura pública con la garantía hipotecaria a favor del banco, el banco no te va a poner un solo peso en tu cuenta corriente.
Claro, esa era mi duda. O sea, que aparte de estar hipotecada ese inmueble, o sea, ese mismo va a ser el que yo voy a comprar. Ese mismo inmueble es el que va a servir de garantía, el que vos estás comprando. Ah, bien, bien, bien. Ahora ¿Entendés? entiendo. Entonces, si Sí. vos no pagás en algún momento, no podés pagar la cuota del préstamo y te declarás con que no podés cancelar, lo que hace el banco. Sí. Toma, sí, o sea, ellos te pueden quitar el inmueble. O sea, Claro, tal cual, porque está en garantía hipotecaria. Entonces, toman el inmueble, lo venden, se cobran el préstamo, lo que vos le debes en concepto de préstamo, y si hay un remanente, bueno, te lo devuelven. ¿Sí? ah, bien, ¿Eso profe. es embargar, Bien. profe? No, digamos, no es, en este caso no es embargar. ¿Por qué? Porque el inmueble está como garantía. El inmueble está afectado a la garantía. ¿Entendés? Cuando se recurre a un embargo, cuando sí, vos podés tener, por ejemplo, un compromiso, una deuda y demás, y si vos no cumplís con ese compromiso, el banco, ¿qué es lo que va a hacer? Sabe que tenés inmuebles, sabe que tenés bienes, entonces sí puede recurrir a ese embargo, digamos, para que vos no puedas deshacerte de esos bienes y el banco pueda resarcir lo que vos, resarcirse, digamos, lo que vos le estás debiendo, ¿sí? Pero cuando Ajá. los bienes están puestos en garantía, es ese bien al cual va a recurrir el banco, no a cualquier bien que vos tengas en tu patrimonio, sino al bien que está garantizando esa obligación. En este Ah, caso, bien. el inmueble que estás comprando, o si es un crédito hipotecario que lo pediste para comprar un rodado, va a ser ese rodado y no otro que puedas tener en la empresa. ¿Sí? Claro, está afectado solamente a ese bien nomás. Ujú. Exacto, tal Sí. cual. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Los otros conceptos de las cargas sociales, eso lo vamos a ver en otra unidad, en otra clase. Eso queda remuneraciones y cargas sociales. Y después la parte impositiva, bueno, el IVA, que no es complejo, los ingresos brutos, ahí tienen que saber distinguir bien lo que es una retención de lo que es una percepción, ¿sí? Tanto en el IVA como en los ingresos brutos. Y después los dividendos, a ver el rubro, que nadie habla de los dividendos a pagar. ¿Qué tipo de compromiso, de obligación asumida por la empresa y con quién abarca ese rubro de dividendos a pagar? Con los socios. Con los socios, sí. ¿Y qué le está debiendo en ese caso la sociedad a los socios? Los dividendos en relación a lo que A la suscribieron. ganancia. Sí. O sea, pero claramente, ¿qué son los dividendos? A ver, ¿qué son los dividendos? Está Son bien la, lo que dijiste, Manuel, está perfecto. ¿Qué son los dividendos? son la ganancia por las acciones, ¿no? Utilidades. Claro, es cuando la sociedad distribuye las ganancias o las utilidades, ¿sí?, a sus socios, en función, como dice Manuel, o en proporción al capital aportado por cada uno, ¿no es cierto? O a las acciones suscritas por cada uno, en esa proporción, lógicamente. Muy bien. ¿Y de qué tipo de dividendo estamos hablando ahí? Dividendo Porque en hay efectivo. hay un solo tipo de dividendo o hay varios. Creo que estaba el dividendo en Ya entiendo la pregunta. efectivo, el Dividendo en dividendo efectivo a pagar. a pagar y dividendo en acciones a pagar. ¿No era? Sí. Hay dividendos en efectivo, dividendos en acciones, ¿y qué más? Y dividendos en especie. En especies. En especie. Ujú. Bien, entonces este pasivo de dividendos a pagar, ¿a cuáles de los tres dividendos nos estamos refiriendo o nos podemos referir a todos? Abarca a todos. Porque en una asamblea, luego de que la empresa cierra sus estados contables, la asamblea se reúne, la asamblea de accionistas, ¿para qué? La asamblea ordinaria, que siempre tiene lugar
tienen tiempos de reunirse hasta 4 meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio, según la ley, ¿sí? Entonces, ¿se reúnen para qué? Para aprobar los estados contables, primero que nada, ¿sí? Y para decidir qué hacer con las ganancias obtenidas en ese periodo, en ese ejercicio. Y supónganse que los socios deciden distribuir dividendos en efectivos y distribuir dividendos en acciones. ¿Sí? Esa es la decisión de los socios. Bueno, en este rubro dividendos a pagar, ¿qué vamos a poner? ¿Qué va a reflejar? Dividendo en efectivo a pagar y dividendo en acciones a pagar, para que sea concreto lo que se paga. Ajá, los dos dividendos, muy bien. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿O no lo han pensado todavía? Y lo único que saben es el rubro nomás y que ahí van los dividendos. Eso es todo. Hasta ahí llegamos, ¿sí? No importa que no hayan profundizado más y que no se hayan detenido en eso, porque bueno, no sé, qué sé yo, a lo mejor, como ustedes dicen, vieron rapidito nomás la clase y ya está. Esto lo van a tener que estudiar bien, pero ya lo vamos analizando un poquito. Yo creo que también que son todas, porque todas Son todos. son deudas, todas. Ujú. Sí, son- Es un compromiso adquirido de la sociedad para con los socios, eso está claro, sí. Muy bien. ¿Otra opinión? Está Profe, suspirando Manuel ahí, no sabe qué va a decir. este análisis Sí, está hecho desde el punto de vista, como dice Manuel, de la sociedad con los socios. Pero, por sí. ejemplo, el caso, no digo que inverso, pero más o menos similar, que se da con inversiones cuando, por ejemplo, la empresa tiene cierto control en las otras sociedades, o mejor dicho, participación en otra sociedad, y ellos también hacen su distribución. Y ahí nosotros también tenemos dividendos en efectivos a cobrar, que es lo, digamos, la analogía más o menos que, porque en una es Sí, como que la participación y también puede ser que la misma empresa también distribuya aparte, o sea, la propia sociedad. exacto. Estamos analizando el caso este último, en donde la sociedad, nosotros, empresa, sociedad, decidimos distribuir dividendos, nosotros socios de la sociedad, decidimos distribuir dividendos en efectivo y en acciones a nuestros socios. Ese es el caso. El otro, ya eso lo hemos visto en el activo, cuando la empresa invierte, tiene una inversión, y por esa inversión que hizo, le corresponde cobrar dividendos. Esa es otra cuestión. Hay que separarlas bien para no confundirnos, ¿sí? Ahora Sí, nos sí. ubiquemos en esta, después si querés repasamos la otra, pero nos ubiquemos en esta del pasivo. Entonces, quedamos con que en el rubro dividendos a pagar, vamos nosotros, corresponde, digamos, poner esos dos compromisos asumidos por la sociedad, tanto de la distribución de dividendos en acciones como de la de dividendos en efectivo, y las cuentas serían dividendos en efectivo a pagar y dividendos en acciones a pagar, ¿así serían? Para diferenciar uno de otro, digamos. ¿O no es así? Yo creo que sí se diferencia porque no es lo mismo pagar en efectivo que distribuir acciones. Bien. Bueno, ¿no hay otra opinión? ¿Nadie más se anima a decirle algo de lo que piensa o de lo que deduce? ¿No? Miren, en este pasivo de dividendos a pagar, solo vamos a tener el compromiso asumido de la sociedad para con los socios por los dividendos en efectivo a pagar. No podemos encontrar, no vamos a encontrar en este rubro del pasivo los dividendos en acciones. ¿Por qué? Porque cuando la empresa decide distribuir utilidades y pagar dividendos en acciones, sencillamente lo que está haciendo la empresa, la sociedad en este caso, es aumentar su capital. Porque cuando distribuimos dividendos en acciones es porque justamente esos dividendos se van a entregar acciones a los accionistas. ¿Sí? Eso, ¿qué equivale a un aumento de capital? Entonces, este tipo de distribución de dividendos en acciones es una variación
permutativa del patrimonio neto. Estoy transformando resultado, ¿sí? Ganancias líquidas y realizadas en capital. Estoy sacando de los resultados para transformarlo en capital social, porque tengo que emitir acciones para entregárselas a los accionistas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? En cambio, sí, que cuando la empresa distribuye dividendos en acciones, ¿qué le va a entregar a los accionistas? Acciones. Acciones. Decide distribuir, no sé, pónganle 150.000 pesos en dividendos en acciones. No le va a entregar pesos, le van a entregar acciones que representen ese valor de 150.000 pesos por el valor nominal que tengan las acciones, ¿sí? Depende del valor nominal, será la cantidad de acciones que le va a entregar a cada uno, en proporción siempre al capital aportado por cada uno. Eso siempre es así, ¿sí? Entonces, como tienes que entregar acciones, para emitir esas acciones, la empresa lo que está haciendo, si está emitiendo más acciones, está incrementando el capital social. Profe, entonces, al aumentar el capital social, estaba acreditando como contraparte, como contracuenta, digo, a los dividendos en efectivo. No, a los dividendos en efectivo no, estamos hablando de los dividendos en acciones. ¿Cómo va a ser el asiento cuando la empresa hace eso? Eso lo van a estudiar en patrimonio, pero lo tenemos que analizar ahora para que ustedes entiendan por qué no va acá, ¿sí? Estamos diciendo que las utilidades estas que ha obtenido en este ejercicio las vamos a transformar en capital, porque estamos distribuyendo dividendos en acciones, ¿sí? Incrementamos el capital. Entonces no es un pasivo de pagar dividendos en acciones, es aumentar el capital, se incrementa el patrimonio. O sea, no se incrementa, cambia, hay una modificación cualitativa del patrimonio. Sale de resultados no asignados y se transforma en capital. ¿Sí? No es que aumenta ni disminuye el patrimonio, sencillamente cambia la composición del patrimonio. ¿Sí? En cambio, cuando distribuimos dividendos en efectivo no pasa lo mismo. Esas utilidades que ha obtenido la empresa se van del patrimonio. Ahí sí se produce una variación modificativa porque disminuye el patrimonio. Hay resultados que ya no va a estar dentro de ese patrimonio y que va a ir a parar a manos de los accionistas. Entonces ahí es donde surge el pasivo. ¿Qué asiento vamos a hacer? Resultados no asignados a dividendos en efectivo a pagar. Ahí aparece ese pasivo. ¿Sí? En el otro caso, hacemos resultados no asignados a capital social, porque son acciones. ¿Se entiende eso? Es como que claro salen las acciones, porque el capital es, el patrimonio neto, digo, la estructura, están los aportes y los resultados. Entonces, al sacar las acciones, está disminuyendo de un lado para aumentar el otro. Exactamente. Sale de resultado y se va a la parte de los aportes de los propietarios donde está el capital. Claro. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo, ¿no? Con andar diciendo que ahí en el dividendo a pagar hay dividendos en acciones a pagar. ¿Sí? Lo van a pensar de vuelta, ¿no? Lo analizan de nuevo si no les quedó claro. Ahí tienen la bibliografía. Cuando veamos patrimonio les va a quedar claro del todo. Ahí sí o sí les tiene que quedar claro del todo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Hay una pregunta de Ruth Ontiveros. Sí. Si puede dar un ejemplo de percepciones. Un ejemplo de percepciones. Ejemplo de percepciones, sí. ¿Dónde encontramos, a ver, por ejemplo, percepciones de ingresos brutos? ¿Dónde podemos encontrar? ¿En una cuenta internacional? En otros créditos. Sí, pero digo, materialmente, ¿dónde podemos tener las percepciones de ingresos brutos? ¿Cómo hace la empresa? ¿Vieron que siempre cuando registramos las percepciones y las retenciones ponemos comprobantes de retención y comprobantes de percepción? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, la pregunta es, ¿cuál es ese comprobante de la percepción? Por ejemplo, pongamos el ingresos brutos. ¿Sí?
¿Dónde la vamos a encontrar esa percepción? Por ejemplo. En las ventas, porque está En las afectando las ventas. ventas, el ingreso bruto, Si los yo brutos. vendo, a ver, Gloria, analicemos. Si yo vendo a un cliente, ¿no es cierto? Le emito la factura. Sí, Bueno, en esa factura, yo le vendo al cliente, le doy la factura, y ese cliente, para hacerme a mí una retención, hablemos de retención ahí, tiene que ser agente de retención primero que nada. Tiene que estar configurado dentro de lo que la AFIP dice que es un agente de retención no, AFIP no, estamos hablando de ingresos brutos. De lo que Renta dice es un agente de retención de ingresos brutos. Si ese cliente es un agente de retención, me va a retener ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, si yo le vendí 1.000 pesos, no me va a pagar los 1.000 pesos. Me va a pagar menos. ¿Por qué? Porque me va a retener X cantidad de pesos en concepto de retención. ¿Sí? Supongamos que me retenga 100 pesos. ¿Cuánto me va a pagar el cliente? 900, sí, era 1000. Me va a pagar 900 y cuando me pague los 900 para cancelarme esa factura, me va a entregar además el comprobante de retención. ¿Sí? Que yo voy a tener que tener para poder cargar el aplicativo y liquidar ingresos brutos y para poder hacer el asiento contable cuando utilice la retención o registre la retención. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, ¿de dónde surgen las percepciones? Eso es la retención. Los clientes me efectúan a mis retenciones. Y las percepciones me las hacen los proveedores. Por ejemplo, en el caso de ingresos brutos, yo puedo encontrar percepciones en la boleta del gas. En la boleta del gas, Gasnor es un agente de percepción, ¿sí? Pero es un proveedor mío de servicio. Entonces yo, además de pagar el consumo del gas, voy a pagar una X suma en concepto de percepción de ingresos brutos en la factura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el comprobante de la percepción? La factura del gas. Eso es un ejemplo de percepción. Y lo mismo ocurre con el IVA. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el IVA. Nada más que en el IVA también puedo encontrar proveedores de mercaderías que sean agentes de percepción de IVA. Entonces, la factura que me emite a mí el proveedor va a venir la cantidad de mercaderías que yo compré y también me va a liquidar la percepción. Porque la AFIP lo obliga a cobrarme anticipadamente a mí el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Por eso para mí es un crédito. Me está haciendo pagar de forma anticipada el IVA. Entonces, el proveedor me va a confeccionar la factura poniéndome la mercadería que yo estoy comprando, el IVA de la mercadería y además va a tener la factura otro ítem que diga percepción, impuesto al valor agregado, tantos pesos. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Se entiende la diferencia entre retención y percepción? El que retiene es el que paga y el que percibe es el que cobra. Por eso decimos que las retenciones las practican los clientes, que son los que pagan, y las percepciones, los proveedores, que son los que nos cobran a nosotros, la venta de mercaderías o el servicio prestado. ¿Sí? Pero para que ese cliente o ese proveedor puedan practicar las retenciones o percepciones, deben encuadrar primeramente en la figura de agentes de retención o de percepción de acuerdo a la ley del impuesto, digamos, a lo que dice rentas o la FIP, de quiénes son considerados agentes de retención o percepción. ¿Sí? Sí, ahí Mariana puso, en una boleta de compra de servicios adherido a las percepciones y retenciones, en una boleta de luz comercial de un negocio. Sí, tal cual. Ahí el que está adherido es, digamos, por decirlo así, tiene que ser el prestador del servicio, si son percepciones, el prestador de un servicio o un proveedor de la empresa, ¿sí? Tiene que estar configurado como un agente de percepción para que nos liquide esa percepción y nos las cobre. Esa es la condición, no cualquiera. ¿Mm? Muy bien. ¿Quedó claro entonces el concepto de retención y percepción?
Y de que cuando decimos comprobantes, ya saben cuáles son los comprobantes. ¿Mm? ¿Cuáles pueden ser algunos comprobantes? También otro ejemplo están en las operaciones con tarjetas de crédito. No sé si se acuerdan que vimos eso. Ahí aparecen hasta, en este caso, ¿qué son? Son retenciones. No son percepciones, son retenciones. Sí, Retenciones de son- IVA, retenciones de ganancias y retenciones de ingresos brutos. Tenemos con las tarjetas de crédito. ¿Sí? Sí. Muy bien. Profe, la diferencia entre el banco, cuenta corriente, por ejemplo, un nombre de un banco, Banco Macro en descubierto, y lo adelantas en cuenta corriente. Sí. Porque es como medio parecido, porque en uno le giran, o sea, en ese caso el banco tiene saldo acreedor, Sí. y en el otro, ¿cómo funciona? ¿No afecta al banco en ese caso? Son operaciones diferentes. Las operaciones para girar en descubierto se hacen previo un acuerdo que hay escrito con el banco, cuando la empresa adquiere o habilita, digamos, la cuenta corriente, eso se conviene con el banco. Eso es como una especie de préstamo, digamos, entre comillas, que el banco nos está haciendo cuando nosotros emitimos un cheque por un importe que supera el monto de los depósitos que tenemos en nuestra cuenta corriente. Entonces el banco es como que nos acredita esos fondos en la cuenta corriente para poder pagar el cheque. ¿Sí? Es para que no nos reboten el cheque, digamos. Pero eso, la empresa lo tiene, hay condiciones que deben ser cumplidas, digamos, que el banco nos dice, sí, hasta tanto podés emitir, sin tener los fondos en la cuenta, el interés por ese préstamo que yo te voy a hacer para cubrir los cheques de tanto, ¿sí? Son intereses muy caros, son los más caros que cobra el banco, y lógicamente la empresa lo que va a hacer es tratar de cubrir inmediatamente ese descubierto, ¿sí? Eso es lo que va a tratar de hacer. Ahora, los adelantos en cuenta corriente es diferente. Ahí es a solicitud de la empresa. Cuando la empresa tiene algún inconveniente financiero o necesita de fondos para algo, para alguna operación especial o algo, le va a solicitar al banco un adelanto en cuenta corriente. Y también es una especie de préstamo, digamos, que el banco le hace, ¿sí? Pero esos adelantos en cuenta corriente, el banco no se los da a cualquier cliente. Previamente va a hacer un análisis de riesgo del cliente, de la solvencia que tenga el cliente, por supuesto, para poder hacer esos adelantos, y además son préstamos por muy corto plazo, ¿sí? Que otorga el banco, porque los otorga para situaciones puntuales nomás con determinados clientes. Claro, y esos son los que generan los intereses y gastos también, ¿no? Por esa También, operación, igual como cuando el banco nos acreditaba el neto y nos cobraban comisiones y demás. exacto. Nosotros, cuando el banco nos adelanta en cuenta corriente, vamos a tener que luego cubrir, lógicamente, eso, devolver ese dinero, y el banco nos va a cobrar el interés que corresponda, el IVA del interés, ¿sí? Y también una comisión, porque eso seguramente nos va a cobrar una comisión por hacer ese tipo de operaciones. ¿Mm? Claro. Son situaciones diferentes. En el caso del giro en descubierto ya es un contrato firmado con el banco, que tiene determinadas condiciones, y eso está vigente, salvo que el banco nos diga, bueno, ya está, ya hasta acá llegó porque no nos portamos bien, no somos buenos clientes, lo que fuera, ¿sí? Pero si mantenemos una relación que está buena, digamos, con el banco, ese acuerdo se va a mantener mientras tengamos la cuenta corriente, no necesitamos pedirlo, ¿sí? En cambio, un adelanto en cuenta corriente es a solicitud del cliente al banco, le tiene que solicitar eso. No es que lo tiene disponible como el giro en descubierto. Claro, claro, porque el giro en descubierto tendría una autorización hasta un cierto límite, ¿no? Hasta cierto Y monto. Exacto, tal cual. Así es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Ya estamos llegando al finalizar la clase, chicos. ¿Qué otra preguntita les queda?
Profe, y con Sí, respecto al descuento de documentos de la propia firma, ¿cómo es? es cuando la empresa necesita financiarse y otra de las operaciones que puede realizar con el banco, entre las distintas alternativas que existen, no elige, por ejemplo, el adelanto en cuenta corriente, sino que le dice al banco, necesito X cantidad de pesos, te emito un pagaré a 30 días, en 30 días te devuelvo o en 15 días te devuelvo el dinero. Entonces, ¿qué hace la empresa? Extiende el pagaré a favor del banco, ¿sí? Por X cantidad de días. Y el banco le acredita los fondos en la cuenta corriente. Y la empresa lo tiene que cancelar de acuerdo a las condiciones estipuladas en el pagaré. Lógicamente, va a tener que devolver ese dinero con intereses. ¿Sí? Ajá. Es una operación diferente. Hay muchas operaciones que se pueden hacer para financiarse con el banco. Operaciones diferentes, no solamente con pagaré. En este caso utilizamos la cuenta obligaciones a pagar bancarias y eso va a la cuenta al rubro préstamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acreedor es un banco, entonces es una deuda financiera. También se puede hacer con cheques de pago diferido, que creo que es uno de los ejemplos que Es tienen lo, ustedes en el práctico. profe, ¿es lo mismo que documento a pagar bancario o solo es obligaciones a pagar? Es lo mismo, vos el documento, cuando vos tenés un pagaré firmado a favor de alguien, podés utilizar la cuenta obligaciones a pagar o documentos a pagar. Es lo mismo. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Estamos contentas con Paula, ¿no? Estuvo buena Sí, hicieron bien muchas dinámica la preguntas. clase. Muchas preguntas Sí, muy sí. interesantes, muy buenas. Hemos analizado cosas importantes. Espero que les haya servido, que tengan mejor, más en claro los rubros del pasivo. ¿Mm? De esta manera que hemos analizado los rubros, tienen que estudiar ustedes cuando preparen la materia. Y tienen que pensar a la hora de registrar los pasivos cuando hagan los trabajos prácticos. O sea, no aprender de memoria el nombre de la cuenta, sino analizar y decir por qué esta cuenta se llama así y no así. Porque es por algo, o sea, el nombre de las cuentas es muy importante determinarlo. Y ustedes el día de mañana quizás les toque alguna empresa que recién se inicie y sean ustedes los que tienen que diseñar el plan de cuentas de la empresa. Y eso es muy importante, demasiado, no saben lo importante que es y los trastornos o los inconvenientes que puede llegar a ocasionar en una empresa diseñar mal un plan de cuentas, porque cuando el dueño les pida cierta información no se las van a poder dar. Así de simple. No les van a poder dar la información que necesita porque está mal diseñado el plan de cuentas. Sí. ¿Quiere preguntar algo, Álvaro? No, Ah, no digo. bien. Bueno. ¿Algo más que les quede, chicos? Sí, pero, profe, aparte del plan de cuentas, iría acompañado también el manual de cuentas, ¿no? Que explicaría por qué Sí, se debita o se acredita cada cuenta. exactamente. En el manual de cuentas vos terminás explicándole al que va a tener que usar la cuenta en qué ocasión la va a usar, para qué se usa la cuenta, cuando se debita, cuando se acredita la cuenta. Lógicamente sí, es algo que complementa, pero si las cuentas están mal determinadas, el plan de cuentas está mal armado, de ahí surge todo, digamos. Pero el plan de cuentas también es muy importante, ¿sí? Tal cual. Muy bien. Bueno, chicos, son las 10. Si no tienen otra pregunta, igual, si tienen otra inquietud y después que les surge después, ya saben, tienen el foro, siempre lo estamos mirando al foro. Siempre yo por lo menos entro ilusionada a ver alguna pregunta y no encuentro nada. Una Es preguntita verdad. por lo menos en el foro. ¿Ah? Ayer estuve contestando preguntas de los chicos de introducción. Ya te están animando a hacer preguntas en el foro. Muy buenas preguntas. Qué bueno. Así que bueno, ustedes también, con mayor razón. Así que bueno, esperamos preguntitas. Que estén bien, que tengan una linda semana, lo que les queda de la semana.
Y estudien mucho la parte práctica también, ¿eh? Sí, Hasta luego, por profe. favor. Aprovechen los Profe, profes. una consulta. ¿El Sí, segundo parcial queda con la fecha del 5 de noviembre? sí, tal cual, esa es la fecha. Ah, cierto, hoy hay ¿cómo se llama? El examen ese, el parcialito. ¿O no? Lucas, no te escuché bien. Hoy también está el parcialito este, o es el El próximo lunes, cuestionario dice. el Ah, el cuestionario. cuestionario teórico. Sí, Ah, sí, Ese. sí, sí, ¿Hoy es? sí, el cuestionario, tal ¿Hoy? cual, Ah, bueno. sí. No olvidarme. No, chicos, hoy no. ¿Qué Sábado. cuestionario tienen hoy? Sábado. El sábado fue el de pasivo, ¿o no? No, no evaluamos el cuestionario de pasivo porque recién hoy estamos teniendo la clase. Claro, creo que sería, el enunciado No. decía que la clase teórica era hoy, pero no se nos dijeron nada del cuestionario. No, el cuestionario, a ver, cuestionario. Esperen, chicos. Déjenme que me ubique. No hay cuestionario esta semana. Fíjense en las unidades porque ya recién estamos pudiendo ver el pasivo. Entonces, el cuestionario lo van a tener después de que ven la teoría y ven la práctica. O sea que va para el próximo lunes, el cuestionario de pasivo. ¿Mm? Ah, bueno, profe. Sí. Yo por lo menos en el No, aula me estoy repasando que no es así, no le podemos tomar hoy, si recién están teniendo la clase, digamos. ¿Mm? Así que bueno, a Sí, estudiar, chicos. Bueno, profe. Mucho esfuerzo, a Ahí ver si Fiorella podemos. pregunta cuándo vamos a hacer a resolver el recuperatorio. Ya le vamos a avisar, seguramente va a ser una clase virtual, porque no podemos en la clase presencial porque no nos da el tiempo. Vamos justo con los trabajos prácticos, digamos. Claro. Eso lo van a tener que combinar con ustedes y ver de no ocupar horarios de otras materias. De otras por favor. materias también. De otras materias, por favor. Eso sí, tenganlo en cuenta. Bueno. Sí. Así que no dejen de asistir a las clases con los profes, chicos. Es muy Lleguen a importante. horario. Claro, a horario, ver los errores que han cometido, las correcciones y a sentarse a estudiar de nuevo eso que hemos hecho mal, a ver por qué lo hicimos mal y bueno, hay que aprenderlo bien. ¿Mm? Para eso se aprende de todo eso. Si no aprendemos de eso, vamos mal. No, así no vamos a poder salir adelante. Pero ese esfuerzo lo tienen que hacer ustedes. Los profes los van a ayudar, pero lo tienen que hacer ustedes. Darse cuenta por qué está mal lo que han hecho. Así que bueno. Nos vemos. Un gusto habernos visto después de varios días. Nos estamos encontrando la próxima semana. Nos vemos, profe. Hasta luego, Chao, chicos. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Mañana las clases prácticas son virtuales porque hay paro de colectivo. ¿Qué pasó con el paro de colectivo? ¿Se sabe algo? Hoy hay paro colectivo. Sí. Hola, Armando, Se ¿cómo supone estás? que mañana también. Sí, se supone, hasta ahora sigue el paro, así que yo creo que vamos a tener que avanzar de alguna manera. Sí. Lo más probable es que sea así, eso lo tenemos que Se charlar. fijan en el aula, por favor. Claro, eso. Los anuncios siempre van a estar ahí en el aula. Sí, ese tema estaba viendo. Y lo mismo vamos a tener que hacer el viernes no hay, menos mal, ¿no? Ustedes van a poder dar la clase de introducción, menos mal. Sí. Los chicos saben que rinden el sábado, ¿no? Sí, tienes. Sí, saben que por lo menos los que han ido a clase, que son pocos, a todos se les dijo, se respeta el cronograma y todo lo demás. Bien, igual vamos a poner un anuncio en todo, Sí, hay que todo poner un caso, anuncio para que tengan que rendir el sábado. Sí. Sí. Y El la hojita, examen ¿no? del sábado, ¿vos cuándo nos lo van a mandar? ¿Cómo lo tenemos? Y yo se los mando con bueno. tiempo. Lo tengo que armar ahora. Justamente me voy a sentar ahora con eso.
Está bien. Y ya se los mando para que ya lo tengan y le habilitamos la hojita de resolución a los chicos como siempre. Está bien. Lo que hay que ver ahí para no sacar tantas copias, Leo, son pocos los chicos, ¿no? Yo ya cargué las notas, todo. Sí. Hay que ver quiénes están en condiciones de rendido, ¿no? Porque hay muchos que se presentan en lo de los prácticos teóricos y después no van a clase. No van a clase, sí. Y hay muchos que están No, pero no saquen las copias ustedes, que las lleven ellos, ya las voy a poner Está bien. visibles para que las impriman. Está bien, está bien. Así, está bien. ¿sí? Bueno, Claro. está bien. Ahora, Está en el bien. caso de la otra vez, eran porque eran muy poquititos y bueno, Ujú. era Está más bien. práctico eso, digamos. Bueno. Igual llévense unas cuantitas por las dudas, no vaya a ser alguno que vaya y Sí. no se olvide, se haya olvidado de haberla llevado y eso. Perfecto. Perfecto. Ujú. Sí, eso vamos a tomar junto con Adriana, los dos en una sola aula, son un poco chicos. Debemos tener, con Claro. suerte, 25 chicos, con suerte, con mucha suerte. Sí. Eso Vale. les iba a decir que el aula, Adriana tiene los sábados el aula, no, pero lo van a tomar el viernes ustedes, ¿no? El sábado está previsto, por lo que yo vi No, el el sábado de la viernes mañana. era. No, el sábado estaba está la clase. El sábado es la clase de la unidad 4. A ver. ¿Cómo Claro, sería? y el viernes, como lo tenían que tomar en clase, dijimos que lo tomen, como lo tienen que tomar juntos. Ujú. ¿Te acordás que yo les dije que tienen el aula disponible hasta las 12 del mediodía el viernes? Sí. Entonces, yo creo que primero tendrían que tomar el práctico a las 8. Está Y bien. después ya te quedas vos con tus alumnos y la Adri vuelve el sábado a darles la clase de la unidad 4. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Está bien, yo viene a la mañana, entonces, Claro. muy temprano. Y